En la Comisión de Desarrollo Económico quedó listo el informe sobre el proyecto económico urgente para financiar el conflicto armado interno y la crisis social y económica, según dice el documento. Ahora, deberá votarse en el Pleno y para su aprobación o rechazo requieren 70 votos o más. Pero luego viene el veto presidencial que trae consigo algunas interrogantes para analizar Lenin. Alejandra, y para despejarlas, ya nos acompaña el presidente de la Asamblea, ingeniero Henry Cronfle Cosaya. Presidente, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Gracias por la invitación, Lenín, un placer estar con usted y con toda la audiencia. Presidente, el mapa político dice una cosa, pero los votos en la Comisión de Desarrollo Económico reflejan otra. Antes de entrar a los detalles, quiero preguntarle, ¿hay posibilidad de cambio en las posturas expresadas por Partido Social Cristiano, por Revolución Ciudadana, o estamos ante posiciones inamovibles? Yo no puedo hablar por los demás partidos, mi querido Lenín, yo solamente puedo hablar por el Partido Social Cristiano. En el informe hay 4 cosas, como usted lo sabe. Hay el IVA del 15% hasta el 2026 y después de eso que se establezca en el 13%, la posibilidad del presidente modificar el ISD, pero hasta el tope de la ley anterior, es decir, en una banda del 0 al 5%, un impuesto para la banca que va desde el 5% hasta el 25%, dependiendo de las utilidades, y una contribución temporal por seguridad, que es la propuesta que ha hecho el Partido Social Cristiano, por 2 años específicamente para los gastos del conflicto interno armado. Eso es lo que contiene el informe. Vamos a revisar entonces este informe que fue aprobado para segundo debate con 5 votos favorables, 4 en contra y una abstención. Efectivamente, se incluye en el informe una contribución temporal de seguridad del 3.25% a las utilidades del 2022 de las sociedades. Insisten en la retroactividad, presidente, aunque sea inconstitucional. ¿No le da grima a usted ver cómo se inobserva la Constitución, que en su artículo 300 señala que uno de los principios del régimen tributario es precisamente la irretroactividad? Yo creo que hay una equivocación conceptual, mi querido Lenín. Voy a tratar de ser sumamente claro para contestar su pregunta, más allá que ya lo he dicho en muchos medios de comunicación. Usted no puede tomar como referencia para una contribución especial del futuro algo que no existe, porque todavía el impuesto a la renta del ejercicio fiscal 2023 que se paga en este año 2024, todavía no hay un monto. Usted está tomando es el último pago, que es del 2023, del ejercicio fiscal 2022, como referencia. No es que va a repetir el impuesto, no hay retroactividad alguna. Esa es la base referente. Esa base referente le sirve para que en este año y en el próximo año puedan pagar las sociedades el 3.25% de las utilidades gravadas en ese ejercicio fiscal 2022 pagado en el 2023, sacando a las personas naturales y a las micro, pequeñas y medianas empresas. No sé por qué se habla de retroactividad si el impuesto no puede ser retroactivo. Porque están grabando una utilidad que se generó en el 2022, que se pagó el año pasado. ¿Qué pasa, por ejemplo, presidente, con las sociedades que ya se gastaron o que reinvirtieron esas utilidades y no tienen liquidez porque la situación económica del país no es precisamente boyante? ¿Ellos qué van a hacer? ¿De dónde sacan la plata para pagar el impuesto? Déjeme explicarle primero y vuelvo y le insisto. Lo que se está haciendo es una contribución temporal de seguridad para uso específico de la guerra. No se está repitiendo absolutamente nada del pasado. No es que se está volviendo a cobrar impuesto a la renta. Además se está hablando del 3.25%. No se está hablando del 25% impuesto a la renta. Por favor, aclaremos eso para no confundir a la población. Nadie ha mencionado eso, presidente. Estamos hablando de qué van a hacer las empresas que las utilidades que obtuvieron en el 2022 y sobre las que ya se pagó en el 2023, los tributos que contempla la ley hoy, si se llega a aprobar este proyecto, tendrían que pagar un 3.25 sobre un dinero que ustedes no saben si lo tienen o no guardado. Perdóneme, Lenín, es que hay ejercicio fiscal del 2023 que se paga en el 2024 y las empresas van a pagar impuesto a la renta de este año. De esa utilidad del impuesto a la renta de este año que se ha generado, se va a aumentar, además del 25%, ese 3.25%.
Vamos a esperar a cómo salen los resultados del impuesto a la renta de las empresas que trabajaron en el año 2023 y que van a pagar su impuesto en el año 2024. De ahí va a salir el dinero, pues. No Esto de las como que usted me diga utilidades que las del empresas 2022. es referencial, mi querido amigo, perfecto, por eso lo perfecto. repito. Está bien, entonces está mal redactado lo que se ha colocado en el informe. A bancos y cooperativas, O presidente... está mal entendido, quizás. A de bancos pronto, y cooperativas no sé. de ahorro, presidente, y de cooperativas de ahorro y crédito, se propone una contribución temporal sobre las utilidades del 2023. Allí sí son claros que van del 5% al 25%. Esto, ¿ustedes lo van a apoyar aunque no sea potestad legislativa el proponer la creación de nuevos tributos? A ver, perdóneme. A ver. Primero, no lo vamos a apoyar, pero que usted me diga que no es potestad legislativa, yo le invito a leer la Constitución. Me parece que es el artículo 120 o 121. Es el 135, presidente, la he leído no, bien. pero hay otro más. Ajá, ¿y qué dice sí, qué? pero hay otro más. Que le permita a la Asamblea, cuando ya hay la iniciativa presidencial, Lenín, vamos despacio. El presidente tiene la reserva de ley, es decir, el presidente tiene la iniciativa para enviar un proyecto de ley de materia tributaria. Eso no quiere decir, y está claramente en la Constitución, que una vez que entre ese proyecto de ley a la Asamblea, la Asamblea lo puede reformar en la misma iniciativa tributaria, es decir, puede crear, puede poner contribuciones, sacarlos, etcétera. Si lo que usted me está diciendo, la Asamblea no podría hacer absolutamente nada, entonces los 25 proyectos de ley tributarios últimos, más recientes que se han modificado, hubieran sido declarados inconstitucional por parte de la Corte Constitucional. Algunos de ellos sí fueron declarados inconstitucionales. Presidente. Parcialmente, pero no totalmente. Claro, parcialmente cuando la Asamblea metió la mano y cuando se movió por fuera de lo propuesto no, yo no estoy de acuerdo por el con eso. presidente de la Yo estoy de acuerdo República. con la redacción, mi querido Lenín. Es que en la redacción nosotros esa propuesta de los bancos no la vamos a apoyar porque creemos que no se puede fijar una tasa o en este caso una contribución especial solamente al sector de la banca. Eso es lo que puede objetar mañana la Corte Constitucional como inconstitucional. Nada más. No es que todo el proyecto de ley o lo que se ha hecho, por ejemplo, con la contribución temporal de seguridad sea inconstitucional. Eso no es inconstitucional. Créamelo que hay muchísimos abogados, tanto en el gobierno como en la Asamblea Nacional, para poder determinar qué es lo que es constitucional y qué no. Presidente, hablemos del incremento del impuesto a la salida de divisas al 5%, que también consta en este informe de mayoría que será puesto pues, a consideración del Pleno. Usted combatió ese impuesto cuando presidía al mayor gremio empresarial del país. ¿Se sigue oponiendo a él? A ver, quiero primero hacer una aclaración. No es que se impone un impuesto a la salida de divisas del 5% en el proyecto de ley. Lo que se dice es que se permite modificar el impuesto de la salida de divisa en base a un informe por parte del Ministerio de Economía y Finanzas que tiene que ser aprobado dentro del gobierno, y en base a eso el presidente podrá modificar el impuesto a la salida de divisa, pero nunca pasarse del 5%, que es lo que determina la ley originalmente. Entonces, si yo estoy de acuerdo en que el presidente pueda modificar el impuesto a la salida de divisa, sí, porque puede ser que mañana lo haga a la baja. Otra cosa es que yo diga que quiero que se vuelva a subir el impuesto a la salida de divisa al 5%. Esa no es potestad de la Asamblea, esa es una potestad del presidente de la República. ¿Pero cree que es un impuesto que suma, es un impuesto que alienta la productividad, al desarrollo del país? El impuesto a la salida de divisas, como usted sabe muy bien, es un impuesto a la entrada de divisas. Esa siempre ha sido la posición y jamás la voy a cambiar porque así es como veo las cosas y así es como entiendo el sector real de la economía, siendo empresario toda mi vida. Presidente, y llegamos al punto del IVA, donde es bastante clara la posición de su organización política, que coincide, en este caso, con el correísmo en el rechazo a esa propuesta. Si se oponen a ella, ¿por qué su representante en la comisión se abstuvo y no votó en contra del informe? Se abstuvo porque acogieron parte del informe, la propuesta tal cual había establecido el Partido Social Cristiano en su informe de minoría. Entonces no podíamos estar en contra de todo el informe porque ahí estaba nuestra propuesta de la contribución temporal para la seguridad. Como las otras cosas del informe, sobre todo el tema de la banca y del IVA, son cosas que son líneas rojas, digámoslo así, para nosotros, entonces la posición de él fue abstenerse de todo el informe. Porque si votaba en contra de todo el informe, estaría también votando en contra de la propuesta que él mismo había hecho en el marco de la comisión y que fue acogida en el informe de mayoría. Presidente, ¿para cuándo va a convocar usted al Pleno para que conozca y se pronuncie sobre este informe? El día martes.
de la próxima semana. El martes. ¿Y cómo se va a votar, presidente? ¿Por el proyecto en su conjunto o por capítulos? ¿Eso ya lo tiene definido o se resuelve luego? No, bueno, yo creo que el espíritu de haber hecho un informe acogiendo las propuestas que estaban ya plasmadas en informes de minoría, tanto del Partido Social Cristiano como de otras tiendas políticas, conlleva a entender que la votación va a ser con diferentes mociones, especificando en cada moción única y exclusivamente un tema de los tantos que tiene el proyecto de ley. Es decir, se votará por el IVA en una moción, se votará por permitirle al presidente modificar el ISD en otra moción, se votará por esa contribución especial de la banca en otra moción y se votará por el tema del IVA en otra moción. Entonces, IVA, ISD, banca y contribución temporal de seguridad, 4 mociones. Así esperamos que maneje la ponente del informe, Valentina Centeno, que entiendo que así lo va a hacer. Esto deberá ser mencionado, esto ya ha sido acordado, ya ha sido conversado con las otras bancadas para que se presenten estas mociones, o el planteamiento lo tiene que hacer directamente la presidenta de la comisión, que es la ponente del proyecto. Si nos pudiera explicar, por favor, esa parte del mecanismo, presidente. Claro, normalmente nunca se actúa de manera autoritaria, es decir, la ponente del proyecto, que es la presidenta de la comisión que ha manejado el informe, normalmente pues hace consultas para poner la moción. En este caso entiendo, porque han conversado con todas las bancadas, que el espíritu de esto es lograr diferentes mayorías en cuanto a cada propuesta. Quizás haga mayoría con una tienda política en una de las propuestas, en otras estaremos todos juntos y en otras hará mayoría con otras tiendas políticas en el marco de la propuesta. Entonces, creo que es bien importante entender que esto que yo ya lo había anunciado hace días atrás en una rueda de prensa, en donde estuvo también su medio de comunicación, permite entonces no romper las líneas rojas de la organización política y darle viabilidad a la propuesta en el marco de la Asamblea para poder sacar al país adelante. Nosotros vemos con muy buenos ojos que se ha acogido exactamente lo que habíamos propuesto en materia de seguridad y nosotros nos habíamos enfocado como partido político en esa propuesta principalmente, sin perjuicio de que hemos dado recomendaciones al Ejecutivo en cosas que no pasan en la Asamblea, como la reestructuración de la deuda, la reducción de costos, la focalización de subsidios, etcétera, para poder tener recursos, llamémoslo así, de libre disponibilidad. Presidente, entonces, dicho esto, se buscan consensos. Cuando se trata el tema del IVA, ya que se los va a tratar pues, por capítulos o por temáticas, entiendo que su organización política se va a pronunciar en contra, no habrá abstención. En contra, es correcto. Y entiendo también que están dialogando y conversando para tratar de tener una mayoría de 70 votos que niegue y archive esa propuesta en particular. A ver, yo veo complicado que haya una moción de archivo porque si el informe de mayoría tiene consensos en cualquiera de las propuestas, es decir, hay 70 votos en cualquiera de estas propuestas individuales, ya no cabe el archivo porque cabe que se resolvió algo dentro del informe de mayoría y pasaría a la presidencia el informe de mayoría. Ahí ya no cabe el archivo per se. Entonces el escenario más probable, presidente, es que cuando eso llegue a las manos del presidente Noboa, él probablemente quiera imponer su tesis, mantener el tema del IVA, de incrementar el IVA y que ustedes no tengan 92 votos para ratificarse en el rechazo eventual que manifiesten. A ver, yo no tengo la bolita mágica, Lenín, ojalá la tuviera. Pero usted es un lector de la política experimentado y sabe que ese escenario es muy probable y que hacia allá pues parecería que todo va a decantarse en esa cancha, en ese sentido. Le agradezco los piropos, ojalá tuviera la bolita mágica, pero efectivamente el presidente tiene el derecho a vetar el proyecto de ley, ese es su derecho, es constitucional, así lo determina la Constitución. Entonces lo que se envíe de la Asamblea al Ejecutivo, él tendrá el derecho de votarlo y de ahí esa objeción que esperamos que sea parcial, es decir, que lo que apruebe la Asamblea no se modifique en el veto. Y si él quiere intentar en su propuesta original, tiene el derecho a hacerlo, es decir, incorporar nuevamente el IVA, entonces llegará un veto parcial con una objeción parcial, que hay 2 posibilidades ahí. Vamos a decirlo que hay, discúlpenme, 3 posibilidades ahí. Una, que se apruebe la ratificación del texto original, la otra es que se apruebe el allanamiento al veto y la otra es que no se apruebe ninguna de las 2 cosas. Pero 92 votos hoy no los tiene nadie. No los tiene nadie. En eso estamos de acuerdo.
Presidente, le quiero agradecer por habernos acompañado el día de hoy. Henry Kronfle Cosaya, presidente de la Asamblea Nacional, gracias por acompañarnos aquí en Contacto Directo. A usted por la invitación, un abrazo.